Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, amenazó con llevar ante la justicia en Colombia a miembros de la antigua guerrilla de las FARC y además ofreció una recompensa por los jefes guerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez. Esta medida es considerada en Colombia como un golpe a los acuerdos de paz y un posible intento de desestabilización en la región. Mientras tanto, China rechazó las recientes medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios de su país, supuestamente por abusos y violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, el analista político Félix Roque explicó que con las actuaciones de Donald Trump, de sus aliados internos, de Juan Guaidó y su grupo, estamos asistiendo a una clarificada y sistemática destrucción del ordenamiento jurídico internacional, y eso es demasiado grave. Es como pensar que las Naciones Unidas no existen, como pensar que la Corte Penal Internacional no existe y que vivimos en el reino de la selva, donde Estados Unidos puede montar gobiernos paralelos carentes de toda legitimidad. Y por último, partidos de la oposición venezolana se encuentran confrontados entre los que participarían en las elecciones parlamentarias y los que prefieren optar por la agenda violenta y la desestabilización. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Tras el anuncio hecho por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, diversos sectores políticos y sociales aseguran que se mina aún más el camino a la paz y se iniciará una persecución, señalamiento y estigmatización a miembros del ahora partido FARC y excombatientes que se acogieron a los acuerdos. Nos encontramos ante una manipulación de la justicia, ante una tergiversación del espíritu de los acuerdos de paz que claramente establecían que los exguerrilleros no podían ser investigados ni condenados por delitos de narcotráfico antes de la firma del acuerdo de paz. Y este indictment, esta acusación de la justicia estadounidense, establece que los delitos que estas personas cometieron se llevaron a cabo desde 1999. Sí. Estados Unidos, de su gobierno y de sus aliados internos, Juan Guaidó y su grupo, estamos asistiendo a una planificada y sistemática destrucción del ordenamiento jurídico internacional, y eso es demasiado grave. Eso es como pensar que las Naciones Unidas no existen, eso es como pensar que la Corte Penal Internacional no existe, y eso es como pensar que vivimos en el reino de la selva, donde en este caso los Estados Unidos pueden, como bien se ha dicho, montar gobiernos paralelos, gobiernos carentes de cualquier tipo de legitimidad. Parece que es esto, la nueva ola imperial, apoderarse de países, derribar a sus gobiernos, robar sus recursos energéticos, y obviamente que eso es una situación inaceptable. Sin duda, incluso durante esta jornada hay medios locales dentro, en todo caso recordarlo de manera puntual, de Estados Unidos, Félix, que dicen que parte del dinero de Citgo lo usó el presidente Trump para financiar su anhelado muro fronterizo con México. Y esto, a las luces también del derecho de cualquier país, sería toda una ilegalidad. No solamente una ilegalidad, es un robo descarado de que recursos venezolanos, como lo denunció hoy la vicepresidenta, que ya no es que estén congelados ni es que estén en depósito, no, han pasado muchos de ellos, por una parte, a los bolsillos de las personas que estamos en este caso señalando. China rechazó hoy en los términos más enérgicos la promulgación en los Estados Unidos de una ley que implica sanciones a funcionarios del gigante asiático supuestamente por abusos y violaciones de los derechos humanos en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el noroeste del país. La Cancillería china rechazó la aprobación de esta ley. También dijo que se trata de un nuevo acto mezquino de los Estados Unidos hacia la política que China desarrolla en Xinjiang, y que por supuesto Washington tendría que atenerse a las consecuencias de esos actos. Otros importantes organismos chinos, estamos hablando del Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea Popular Nacional, el Parlamento de China, y también de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el máximo órgano de asesores del país, criticaron la promulgación de esta ley que trata de interferir una vez más en los asuntos internos de China. El gigante asiático ha rechazado constantemente todos estos intentos de Washington y las aprobaciones
sanciones de leyes relacionadas con los asuntos internos de China y en especial de Xinjiang, y las ha catalogado como maniobras injerencistas de Washington y además maniobras que obvian deliberadamente los episodios de violencia extrema que se vivieron en Xinjiang en los últimos años. China defiende que las políticas antiterroristas y también los programas reeducativos que se aplican en Xinjiang han permitido que en los últimos años no se registre allí ningún incidente terrorista y también han contribuido al desarrollo socioeconómico pacífico de esa región del noroeste del país. La aprobación de esta ley ocurrió además en un momento de crecientes tensiones entre China y los Estados Unidos, y precisamente durante las últimas jornadas el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y Yang Jiechi, un importante funcionario del Partido Comunista de China, dialogaron durante las últimas jornadas en la isla de Hawái en un intento por rebajar estas tensiones, pero el funcionario chino dejó claro a Pompeo líneas rojas sobre las que China no está dispuesta a negociar y en las que tampoco admite injerencia extranjera. Es la sede de Acción Democrática, uno de los partidos políticos más antiguos de Venezuela. Detrás de estas paredes, la tensión. Están divididos. Luego que Henry Ramos Alup, quien era el secretario general con 17 años al frente de la organización sin renovar el liderazgo, decidiera no ir a los comicios para elegir un nuevo Congreso, lo que provocó que su propia militancia pidiera un amparo al Tribunal Supremo de Justicia para proteger sus derechos políticos y fue nombrada una directiva de emergencia. Nosotros no vamos a acatar ese tipo de decisiones írritas, tratando, repito, de robarse las siglas, las sedes y la historia de los partidos políticos que hemos decidido no participar en el fraude electoral que tiene orquestado el régimen de Nicolás Maduro. Esperemos a ver qué pasa. Una prueba más del desacato a las instituciones del país. Atrás quedó este abrazo entre Henry Ramos Alup y Bernabé Gutiérrez, su aliado, amigo y compañero por 20 años, quien fue designado como nuevo secretario general de la Tolda Blanca. Irán, Rusia, Siria y China denunciaron las sanciones unilaterales del gobierno estadounidense. El secretario de Estado, Mike Pompeo, así lo dio a conocer el pasado 17 de junio. Mientras tanto, el mandatario venezolano Nicolás Maduro alertó sobre las pretensiones de Donald Trump de invadir la nación bolivariana y convertirla en territorio estadounidense. Así lo reveló en su libro el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Entre otras noticias, el gobierno chino rechazó de manera enérgica una ley estadounidense por la que sanciona a funcionarios de su país. Por otro lado, el gobierno estadounidense busca por medio de la justicia evitar la publicación del libro del ex asesor de seguridad John Bolton, quien revela que el estilo de gobernar del mandatario Donald Trump es caótico y que trata peor a sus amigos y aliados que a sus enemigos. Por su parte, el magnate afirma que lo escrito es una sarta de mentiras. Y por último, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este jueves nuevas pruebas sobre el entramado de corrupción alrededor del diputado opositor Juan Guaidó. Delcy Rodríguez hizo un recorrido de todas las acciones que realizó Guaidó y su equipo en detrimento del gobierno bolivariano. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Estados Unidos anunció este 17 de junio medidas de presión económica y política contra Siria con sanciones dirigidas a 39 personas y entidades a las cuales se les congelará cualquier activo en Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aclaró que las sanciones se tomaron bajo la ley César y la orden ejecutiva 13894 en el marco de una campaña sostenida de presión política y económica para negar los ingresos y el apoyo que el gobierno sirio supuestamente utiliza para liberar una guerra y cometer atrocidades masivas contra el pueblo sirio. Pompeo afirmó continuar con esa campaña contra los individuos y negocios que apoyan al gobierno sirio y que a su juicio impiden una solución pacífica y política al conflicto. Pompeo también enfatizó en que a partir de ese 17 de junio, cualquiera que haga negocios con el gobierno sirio en cualquier parte del mundo está expuesto a restricciones de viaje y sanciones financieras. Respecto al tema de Venezuela, se dan algunos detalles de lo que ocurrió el pasado 30 de abril del año pasado.
con el intento fallido de golpe de Estado, pero también todas las confabulaciones que se han tramado desde la Casa Blanca para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y todo el apoyo, el capítulo que hemos visto con el apoyo que brinda Estados Unidos al diputado Juan Guaidó, un apoyo explícito y que ha decantado en los últimos hechos de violencia y de injerencismo en Venezuela. Respecto a esto, el presidente, como tú decías, el presidente Nicolás Maduro hizo una respuesta el día de ayer a las revelaciones que trae este libro y señaló lo siguiente. Pasemos a escuchar qué decía el presidente Maduro. Noticias 24 Mundo. Trump planteaba invadir Venezuela para convertirlo en territorio de los Estados Unidos. Es la noticia que está corriendo hoy con motivo de la publicación del libro de John Bolton. John Bolton, diplomático estadounidense y exconsejero de seguridad del presidente Donald Trump, reveló que para el primer mandatario estadounidense, el opositor Juan Guaidó le parecía débil y un niño en comparación al presidente Nicolás Maduro.